Bienvenidos a este canal de Bootcamp Empresarial esponsoreado por EcoAcademy. Queridos emprendedores, líderes de empresa, sean ustedes bienvenidos. En esta clase vamos a revisar cómo se estructura el balance y el estado de resultados en las grandes empresas. Así que si quieres aprender, no te despegues de la pantalla y vamos con ello. Bueno, en esta ocasión vamos a ver cómo se estructura el balance de las empresas, para lo cual estamos accediendo a la página de investing.com. La página de investing.com tiene mucha información relacionada a los mercados financieros, sobre todo sus principales índices, materias primas y divisas. Si quieres aprender más de este tema, puedes darle clic en este video y aprender mucho más sobre cómo manejar de una manera efectiva tus cuentas a nivel de trading y también cómo tener una predicción respecto de cómo se comportan los mercados financieros. Tenemos un excelente mentor que te puede ayudar al respecto. Entonces vamos a ver, miren, aquí está estructurado el canal con mucha información relacionada a cómo se comporta el mundo, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, ha salido información sobre el objetivo de los bitcoins, ¿sí? Hay información acá relacionada a, por ejemplo, el cacao, hablamos de las materias primas, el cuidado de la criptodivisa, por ejemplo, el tema de cómo se comporta ciertas divisas respecto de otras. Y lo que nos interesa a nosotros en este caso es un poco ir a ver cómo se comportan las empresas. Entonces aquí tenemos, fíjese por acá, bancos y empresas telefónicas a nivel de España, ¿sí? Entonces vamos a darle clic en una que nos interesa, por ejemplo, Tesla. Entonces, en el momento que le damos clic, aparece información relacionada a esta empresa. Fíjese que también aquí podemos ver cómo Tesla pertenece a un índice financiero denominado Nasdaq. Luego, igual en la mentoría de mercados financieros, ustedes pueden aprender muchísimo de cómo estas empresas se comportan, qué son las acciones, cómo poder trabajar con compra-venta de acciones de estas empresas. Nuestro interés efectivamente acá es en la parte de los balances y de los estados de resultados. Entonces vamos a irnos al balance y aquí vamos a ver, vamos a minimizar por acá para que veamos efectivamente cómo está la estructura del balance, para darnos cuenta que en los primeros videos, recuerden ustedes que vimos al inicio de estos capítulos, cómo una empresa puede agregar valor a través de los capitales, los pasivos, los activos, la operación como tal, y también cómo son los índices financieros y el valor que entrega la empresa. Si necesitas más información, pues tenemos el video acá para que tú lo puedas ver y empaparte de cómo está esta organización. Entonces aquí efectivamente podemos ver, miren, los activos corrientes, tenemos los activos fijos, pasivo corriente, pasivo fijo. Esto lo profundizaremos más adelante para que ustedes vayan viendo cómo se componen estas partes del balance, el patrimonio neto, y aquí obviamente tenemos, fíjense, la comprobación del balance, ¿no? Fíjense que activos, en este caso 52,972, es igual a pasivos más el patrimonio. Fíjense, ahí está el cuadrado del balance. Entonces, lo importante acá es que tienes la bondad de verlo de manera trimestral o anual. Yo voy a seleccionar en este caso, viendo ya el ejemplo, ya de manera anual para ver justamente cómo están esta composición de balance. ¿Sí? Nuevamente aquí podemos ver. Aquí está cuadrado el balance como tal. Miren, aquí está 52,148 contra 52,148. ¿Sí? Otro tema importante, la cuenta de resultados. Recuerden que la cuenta de resultados nos da la operación de la organización. Ingresos, gastos, ingresos, gastos. O sea, de ahí es cómo se va estructurando. Lo importante de ello es que tengamos un nivel de granularidad de estos ingresos y gastos para poder luego hacer contabilidad de costos. Cada uno de los componentes de este estado de resultados me puede dar ciertos indicadores financieros. Entonces, de la misma manera, vamos a seleccionar acá anual y vamos a ver, miren, aquí están los ingresos totales, aquí están los gastos y aquí los otros componentes del estado de resultados. Entonces, fíjese que aquí tiene un nivel de granularidad, ¿no? Desde los ingresos, beneficio bruto, total de gastos de explotación, y ahí hacia abajo tenemos otros componentes del estado de resultados que nos puede permitir justamente descomponer. Como todas las empresas tienen una composición parecida, ¿sí? Tienen una composición muy parecida. Por ejemplo, veamos Apple, de la misma manera.
Ya ustedes pueden empezar a experimentar y ver esta información, ¿no? Tenemos por acá igual el balance. Miren, aquí está el balance. Igual, bajo el mismo concepto, ¿no es cierto? Activo, pasivo, patrimonio. Miren, ahí está, igual. Veamos un banco, por ejemplo. ¿Qué es lo que tiene un banco respecto de un balance? Miren, acá nos vamos a ir a los fundamentales, al balance. Justamente tenemos por acá. Y aquí miren, activos, pasivos, patrimonio. ¿Okay? Igual vamos a verlo nuevamente, ¿no? Veamos estos de resultados. Aquí, en cambio, podemos ver que hay una diferencia, ¿no? Miren, aquí hay una diferencia porque los bancos realizan intermediación financiera, con lo cual la forma de estructurar tanto los ingresos como los gastos cambia. La intermediación financiera, ¿qué hace? A un banco que ingresa los intereses que le pagan por los préstamos, los servicios que presta, por ejemplo, cajeros automáticos, la página web, etc. ¿Y los gastos qué es? Los intereses a los que pagan. Entonces, y también el banco se hace de otros ingresos. Por ejemplo, los bancos pueden poner dinero en otros bancos como inversiones para poder captar intereses de la misma manera, o pueden comprar papeles, acciones, justamente para poder de esa manera capitalizar y que tengan una composición de intereses adicional. Entonces, de todas maneras, igual vemos que la ecuación se repite, ¿no? Por un lado tenemos el balance con todos los componentes y por otro lado la parte de la operación con los intereses. Ok. Si llevamos esto a un Excel, fíjense aquí y me copié las tres empresas que acabamos de ver en este momento, ¿sí? Y podemos ver justamente los componentes. Solo me permití resaltar los principales para que un poco ir viendo, luego aprenderemos justamente a entender cómo se componen estas cuentas de balance y estas cuentas de los resultados para poder entender ya después ciertos indicadores financieros que salen con partes de la cuenta de los rubros de balance y poder entender cómo poder manejar de mejor manera la operación. Eso es importante tenerlo. Recuerden que ahora tenemos solamente dos conceptos que estábamos aprendiendo, que es básicamente lo que es el beneficio operativo, que el beneficio operativo se ciñe más a la cuenta de resultados, ¿no? Ingresos por un lado, gastos por el otro, y es una resta simple de estos dos componentes. Luego tenemos el margen sobre ventas, que es básicamente el beneficio operativo sobre las ventas realizadas o la facturación, y la rotación, que la rotación no es más que los ingresos dividido para los activos. Esas son las dos fórmulas que vimos en los videos anteriores. Si tienes dudas o quieres ver nuevamente ese video, pues no te olvides mirarlo acá en la parte superior. Te dejo el link para que lo puedas seguir. Entonces aquí vamos a ver, por ejemplo, de Tesla, cómo está el nivel del margen sobre la rotación. Miren, el margen de ellos es 6.3 con una rotación de 0.60. Digamos que el margen de esta empresa es un margen muy chiquitito, ¿no? O sea, de 100 que se gana, de 100 que se ingresa, $6 son los que quedan como resultado de los ingresos más los gastos. Entonces, es un poquito bajo. Y fíjense que los años anteriores ha estado a pérdida, ¿sí? Y la rotación es 0.60. Digamos que el nivel de los activos rota 0.6 veces, ¿no es cierto?, durante un año. Veamos, por ejemplo, una empresa como Apple, a ver qué es lo que encontramos respecto del beneficio. Miren, el beneficio es un poco mayor. El margen sobre ventas también es mucho mayor, 24%, ¿sí? Y el nivel de rotación casi es un poco similar a Tesla, pero más optimizado. Recuerden que Apple, en cambio, hace la comercialización de equipos de computación, con lo cual probablemente se encuentre ahí algo un poco más interesante. Fíjense. Veamos en el caso del banco de BBVA, cómo está su margen sobre ventas: 64%, 78%, 77%. O sea, es mucho más alto. ¿Qué quiere decir esto? Que efectivamente el negocio les da mucho más respecto de lo que es la parte de las otras empresas que acabamos de ver. Es un buen margen, pero lo que podemos ver es que el nivel de rotación es mucho más bajo, 0.02. ¿Y por qué se da esto? Porque el nivel de activos de un banco, ¿qué es? Los préstamos. Entonces, obviamente puede ser que los préstamos que esté dando el BBVA
básicamente respecto de los ingresos sea mucho menor y es entendible, ¿no? Normalmente los préstamos en los bancos de alguna manera les representa alrededor de un 16%, más o menos vean en su país el préstamo personal cuánto lleva. Entonces, lo importante de ello es que ustedes entiendan los indicadores, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué podemos ver finalmente? Si nos movemos a nuestra pantalla, ¿no es cierto? Que veíamos en la clase anterior, podíamos ver cuáles son empresas de alto margen y cuáles son empresas de alta rotación. Entonces, por ejemplo, un banco es una empresa de alto margen, pero baja rotación. En cambio, digamos, una multinacional como Apple, digamos, tiene un margen mediano, pero digamos que es una alta rotación, considerando que uno es lo más alto, ¿no? Y Tesla, de la misma manera, está con bajo margen y digamos que media rotación, ¿sí? Entonces, con eso podemos precisamente poner esto en un gráfico. Para la siguiente clase les ofrezco poner en ese gráfico. Y si es que no, pues ustedes pueden hacerlo. Voy a dejar también en la caja de comentarios un link para que ustedes vean el resultado de cómo está la estructura de estas empresas, ¿de acuerdo? Y también ustedes ahí traten de compartir la información de sus empresas, ¿de acuerdo? Así que espero que les haya gustado mucho el video. No se olviden de seguirnos en las redes sociales y sobre todo dejarnos tu comentario. Y déjanos tu like sobre todo, porque para nosotros nos sirve mucho. También suscríbanse al canal y nos veremos en el próximo video. Que tengas una excelente jornada.